Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, un Shabbat más que tenemos en esta vida, que el Señor nos permite compartir y disfrutar
y que compartimos con todos ustedes en la fe, en la unidad que el Altísimo nos ha otorgado. Les agradecemos por acompañarnos en este día, ya casi que terminando el ciclo anual que hacemos de las parashot o de las porciones bíblicas. Vamos en Deuteronomio capítulo 26. Hoy hablaremos de los capítulos que van desde el 26 hasta el 29. Particularmente se hablará o tienen que ver estos capítulos con las primicias y diezmos y con bendiciones y maldiciones. Es un pasaje eh, que ya hemos estudiado en muchas ocasiones, pero que hoy veremos un tema en particular, como llevamos estas enseñanzas, mandamiento tras mandamiento, y veremos un mandamiento que aparece en el capítulo 27, versículo 26. ¿Qué dice este versículo? Dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Ese es el pasaje, eh, la, am, el decreto que el Señor ha dado, la maldición que ha puesto sobre eh, la ley, sobre la Torah, sobre nuestra actitud en relación a ella. Y está mm, principalmente vinculado a nuestra disposición para cumplirla. Así que espero nos acompañen todos hoy, que tengan dispuesto este día, lo separen, no olvidemos que el Shabbat dice, recuerda, es un mandamiento para tenerlo presente, para darle un lugar, para valorarlo, más que por ser el día de reposo, es por lo que representa, por lo que significa, por lo que en la esperanza de la existencia tenemos en relación a la eternidad. Vean que en los estudios que hemos estado haciendo acerca del Nuevo Testamento, lo que particularmente Pablo ha mencionado tanto, me ha hecho valorar algo que para él tenía mucho valor y es la resurrección. Y de repente es un mensaje muy común que damos por hecho en las congregaciones, se enseña como un asunto teológico, de doctrina, o simplemente como un asunto que vemos como bueno, sí, el día venidero, ¿no? El tiempo venidero acerca del final de los tiempos y todo esto, y como que uno simplemente lo ve de alguna manera distante, de alguna manera fascinante, pero no siempre dándole la importancia que sí tenía Pablo en relación a este asunto. ¿Y por qué menciono esto? Porque en la medida que nosotros entendamos las cosas, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe cobra un valor diferente de la creencia, cobra un valor diferente de conceptos de la doctrina que podamos creer o no, y se convierte entonces en un asunto de una esperanza, la esperanza de lo que se espera. Y en ese sentido, am, tenemos que aprender a comprender la escritura completamente como un asunto de esperanza, de algo que se anhela, que se avecina y que por lo tanto no está lejano de nosotros. Entonces, el día de reposo, volviendo a ese punto, es un día para esperar, un día, o más bien que un día que vivimos en la esperanza de lo porvenir. Es como un adelanto, como ver el tráiler de una película, como comprar los tiquetes de un vuelo de aniversario con la pareja, ¿no? Es como que no has viajado todavía, pero lo compras unos meses antes con la certeza de que si tienes vida vas a viajar, ¿no? Y no lo ves como, pero ¿y qué tal no vivamos para ese día? ¿Y qué tal? No, no, los qué tales no van. Simplemente ya hiciste tu reserva y estás feliz, aunque no hayas viajado. Algo así es el día de reposo cuando lo entendemos. Es una demostración de fe sobre algo que se espera y que es muy importante. Así que les extiendo nuevamente esta invitación de día de Shabbat, familia, mis hermanos. No importa si están solitos, si están con la compañía de sus hijos, de sus papás,
n- lo importante no es el contexto, sino el con, más bien si a pesar del contexto tú apartas tu pie para servir al Señor y lo apartas de hacer tu propia voluntad, mira que este día de reposo se convierte en algo muy especial y entonces tendrá el valor que que en el deseo de nuestro Padre Celestial tiene. Así que deja de ser simplemente un día sagrado, digamos, en el sentido de que pues están los días de la semana y está el día de reposo como un día consagrado, pero deja de ser lo que tú crees que es un día sagrado y se convierte en especial, diferente. Así que mis hermanos, Shabbat Shalom para todos, vamos a estudiar, vamos a orar y que el Señor nos dé sabiduría para vivir. Padre Celestial, te doy gracias en este día porque nos permites estar delante de ti. Te agradezco por todos mis hermanos, los que nos visitan por medio de este canal, que escuchan estas palabras. Te agradezco porque eres bueno, Señor, y les guías hacia ti, Señor. Guíanos a todos y no nos dejes, Señor, apartar de tus caminos, Señor, andando en lo que en nuestra propia mente parezca un buen camino, Señor. Quizás nos topemos con un camino de muerte, Señor, en arrogancia, Señor, o nuestra arrogancia nos lleve justamente a estar lejos de la vida, lejos del bienestar, lejos de tu bendición, lejos de ti, Señor. Acércanos hoy y permítenos tener paz delante de ti. En el nombre de Yeshua te pido estas cosas. Amén. Bueno, Shabbat Shalom para todos. No olviden compartir, darle un like a estos videos y bueno, estar atentos. Cada día de reposo tenemos una enseñanza en relación a los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, como les mencionaba, la enseñanza de hoy la hemos titulado y tiene que ver con el capítulo 27-26 de Deuteronomio, donde dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá: amén. Así que, esto es un mandamiento. ¿Cómo lo vemos? Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. ¿Es un mandamiento eso? ¿Qué es? Es algo que podemos entonces deducir, es algo que podemos despejar, como las ecuaciones del colegio, ¿no? ¿Cómo se despeja? Que es maldito el que no confirme las palabras de esta ley, por lo tanto, está diciendo que se deben confirmar las palabras de la ley para hacerlas. El punto es que agrava como maldición a quien no lo hace, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mandamiento de acá? Confirmar las palabras de la ley para hacerlas. ¿Qué es confirmar una ley? ¿Qué es confirmar una ley? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es confirmar? ¿Qué es una confirmación? ¿Mm? Es una aceptación. Es como cuando uno entra a una página web. Actualmente eso está por todo lado. Tú entras a alguna página web y te sale un letrerito que te dice: confirme, ¿cierto?, el uso de las cookies de esta página web. Las cookies es es una parte de cómo funcionan los navegadores, donde ellos guardan información de navegación de uno, ¿sí? Cosas como la información que uno deja, qué lugares visita, y todo esto sirve para que las empresas pues, puedan hacer campañas orientadas a los intereses y a la manera en que la gente navega. Entonces se guarda el comportamiento de todo mundo. Eso son las cookies. Es algo que el navegador guarda, ahorrando espacio en aprender cada vez que alguien navega, porque ya sabe cómo ha navegado. Entonces, son varias cositas lo que eso quiere decir. Entonces, cada vez que te aparece, permite a este navegador guardarlas, uno debe confirmar, y es una forma legal de decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que guarden mis datos. Entonces, tú puedes decirle rechazar, o puedes decir sí acepto. Es algo libre, pero el caso es que estas de las razones legales que han hecho que pues que el internet no simplemente guarde toda la información de todo el mundo, sino que la gente también tiene que ser consciente de eso y tiene que confirmarlo, ¿no? O como cuando vas a enviar un formulario en alguna página o
compras algo por internet, ¿no? Entonces entra uno ahí a la página que quiere hacer la compra, va a comprar cualquier cosa, unos zapatos. Entonces, antes de darle al botón de comprar, ahí hay un botoncito que dice acepto los términos y condiciones. Entonces tú le das a enviar y estás dejando una confirmación legal de que tú aceptaste hacer esa compra, ¿sí? En los términos y condiciones de esa página. Cosa que generalmente no leemos, ¿cierto? Eh, pero es un asunto que, como les digo, es una confirmación legal que demuestra entonces, que demuestra que las cosas no se hacen automáticamente, sino que hay alguien que acepta eso. Confirmar la ley para hacerla. ¿Cómo dice? Como decía, maldito el que no confirme las palabras de esta ley. Así que la confirmación resulta ser la voluntad de alguien sobre un asunto. Bien, pero antes de adentrarnos en todo este asunto de la maldición, de la no confirmación de la ley, vamos a ver un poco del contexto del pasaje en el que se presenta esto. En el capítulo 26 dice cuando hayas entrado en la tierra. Este texto que aparece aquí de cuando hayas entrado es la palabra kitabó, que es el nombre de la parashá de hoy. Es el nombre que tiene esta porción bíblica de hoy, cuando entres. Es el término kitabó que aparece en la, en el corte de la parashá y está en el capítulo 26. Y dice, cuando entres en la tierra que el Señor te da y tomes posesión de ella, tomarás las primicias de los frutos. Entonces, en el capítulo 26 hay un mandamiento importante. ¿Cuál es? Ujú. Las primicias. Y es cuando entras. ¿Por qué no hablamos hoy del mandamiento de las primicias? En primera instancia, porque es un mandamiento muy vinculante con la tierra de Israel. Porque dice cuando entres en la tierra prometida. Y ninguno de nosotros está en la tierra prometida. Así que presentar primicias fuera de la tierra prometida, ¿qué pensamos que es? No es un mandamiento. ¿Listo? Tengámoslo presente. La presentación de las primicias y de los diezmos, de acuerdo a la escritura, está completamente vinculado a la misma tierra prometida. Vamos a leerlo y aquí aprovecho y hago un pequeño... Voy a decir dos cosas importantes. Primero, hablar rápidamente sobre el propósito. Ya hemos hablado muchas veces que cómo son los diezmos, si se presentan o no. Hoy no voy a hablar, no voy a ampliar esa información, quizá mencionemos un par de cosas, sino hablaré del propósito de las primicias y diezmos. O sea, ¿por qué? Segundo, haré una exhortación acerca del propósito a una parte del propósito de los diezmos que sí podemos cumplir y que hemos descuidado. Y tercero, pues nos centraremos ya en el tema particular. Entonces, ¿qué decía acá? Voy a leer así de corrido en el versículo 2. Tomarás, cuando entres, ¿no? Cuando entres a la tierra prometida. Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor te da. Las pondrás en una canasta, irás luego al lugar que el Señor escogiere para hacer habitar su nombre. Es decir, subirás en el caso mm, particular, pues donde esté el tabernáculo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tabernáculo no siempre estuvo en el mismo lugar. Termina estando finalmente en Jerusalén. Pero es que tampoco el pueblo conquistó la tierra prometida en un día. Fue con el tiempo poseyéndola. De tal manera que el lugar que conquistaban, lugar del que presentaban primicias. Seguramente se hacía así. Entonces dice, te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, le dirás, declaro hoy. Y vea, póngale cuidado a este pedazo importante del cual haremos énfasis. Cuando entren en la tierra prometida, ¿cierto? Tomarán de las primicias, e irán al lugar escogido, e irán delante del sacerdote. ¿Y qué le van a decir? Vea lo que se decía cuando se llevaban las primicias. Declaro hoy a Yahweh tu Elohim, le dice al sacerdote, declaro al Señor tu Dios, que ha entrado en la tierra que juró a nuestros padres que nos daría.
que he entrado, perdón, que he entrado. Declaro que entré. Declaro que entré en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Es decir, declaro que recibí la promesa. Es como un, es como un, no, es el término, una declaración. O sea, tú estás públicamente confirmando, declarando, aceptando que no se te han vulnerado tus derechos, que eres parte de las promesas y que queda el registro, ¿no? De que a ti se entregó tu parte. De tal manera que luego no la reclames como si no la hubieras recibido o que generes el chisme de que pues que tú no recibiste, no, sino que tú vas a traer tu parte y vas a demostrar públicamente que tienes tu posesión. Así que vas a jurar, perdón, vas a decir, declarar que el Señor te introdujo en la tierra que juró en el pasado a sus padres. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Yahweh, el Dios de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué tenía que hacer? Entonces, en primera instancia, decir: declaro que recibí la tierra prometida. Luego, el sacerdote recibía la canasta de las primicias que traía la persona. Antes de avanzar, ¿primicias de qué? Pues primicias de los frutos de la tierra. Primicias, ojo aquí, que no se habían sembrado. ¿Sí? O sea, se entraba y se tomaba de lo que los árboles tenían ahí. No de la primicia de la cosecha como el primer fruto. No es esa primicia. Es la primicia de lo que había en la tierra. ¿Cómo? Como cuando entran los espías, ¿verdad? Y ellos traen, en otras palabras, una primicia, ¿cierto? Un primer fruto de lo que había en la tierra prometida. Entonces, este traía una muestra. Ese es el propósito. No era darle de comer a otros. Era traer un testimonio, llamémosle así, ¿no? Es como, nosotros venimos para aquí al Huila, en la finca de mis papás, y uno dice: uff, en esa finca ahí eso es lo que uno pone da, ¿no? A eso hay café, hay limones, eh, hay yuca, hay plátano, banano, tomates, lo que usted quiera. Y dice: "Ah, yo no le creo. En serio, demuéstremelo. Ah, tome. Este tomate lo di. Esta otra cosa. Y traes un puchito, ¿cierto? De cada uno, una primicia, que en este caso es que una demostración de que sí tienes un terreno, que sí es bendito. Vean este tomate que dieron acá. Me parecen tomates de árbol, ¿no? Es curioso. De una matica que sembramos. Aquí estamos poniéndole más, o sea, aprovechando nuestro terreno. Estamos tratando de hacer una huerta. Una huerta y pues es un primer fruto. Es la primera vez que la matica da. Y sembramos varias. Unas dieron los tomates típicos, grandecitos, bien bonitos. Pero otras los dio así. No sé si alguien sabe del tema agro, que sepa por qué dio así. Bienvenida a su comentario. Pero sabe delicioso. Ahorita nos escriben: no, esos son dañinos. Son todos, pero es muy sabroso. Bueno, el caso es que es un primer fruto que demuestra. Cuidado con eso, ¿no? Es una demostración. Como dice la escritura, por ejemplo, que Yeshua es la primicia de la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que primero resucita primero. Pero ¿qué más? Que demuestra que la resurrección es verdad. Eso es verdad. Quiere decir que para los
incrédulos en relación a la resurrección, Yeshua se convierte en la primicia, en la evidencia, en la evidencia, en el testimonio. Por eso es importante ver, como yo siempre les he dicho, la escritura está llena de patrones, está llena de repeticiones interesantísimas, que nos dan entonces certeza y veracidad de otras. ¿De cuáles? De las que no comprendemos, de las que son difíciles, de las que hay poca información, de las que se esperan porque no han venido aún. Entonces las esperamos como conforme a las escrituras. Amén. Entonces por ahora, ¿qué es una primicia? Es un testimonio, es una demostración de algo recibido, de algo que está operando, de algo que está funcionando. En el 5 decía, y hablarás y dirás delante del Señor tu Dios esto, un arameo, fui, y empieza en los versos desde el 5 hasta el versículo 9, ¿qué tenía que decir la persona? Declaraba su historia. Entonces dice, yo recibí de la porción de la tierra prometida, pero espéreme, yo soy hijo de Israel. Es una declaración de identidad, donde contaba la historia de su pueblo, ¿no? ¿Desde quién? Desde el padre de las promesas, Abraham. Desde Abraham dice, desde Abraham el Señor dio unas promesas, nos llevó como errantes a Egipto y ya estuvimos 400 años, luego fuimos por el desierto y aquí estamos. Yo soy del pueblo de las promesas. Yo soy un hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, un hijo de las promesas de nuestro Padre que dio a ellos. Así que él se identifica, ¿no? Como, póngale cuidado como dice acá. Dice de una manera que involucra a toda la nación, ¿no? Porque dice en el versículo 6, y los egipcios nos maltrataron. Ahí no dice, y los egipcios me maltrataron. Dice, nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros. Y todo el pasaje lo habla así, en nosotros, diciendo, no es la historia tuya solamente, no es de, y el Señor los afligió, no. Y el Señor los dejó en esclavos, no. Dice nos. Entonces, lo vincula a uno al que presentaba la primicia diciendo, yo soy hijo de las promesas. Yo estuve con ese pueblo en el desierto, yo estuve con ese pueblo en Egipto, yo estaba con Abraham en el momento que el Señor que le dio la promesa. Así que es muy interesante, porque la primicia demuestra entonces que el Señor cumple sus promesas sobre su pueblo. Así que quien presentaba una primicia era el hijo de esas historias. ¿Qué pensamos entonces de los extranjeros? ¿Un extranjero podía presentar una primicia? ¿Hacía parte del pueblo? No. Hay una razón sencilla. Y no es porque no pueda. No, o sea, en el sentido de que no sea parte del pueblo. Sino que es que un extranjero no tenía heredad. La heredad fue estrictamente sobre las cabezas de los hijos de las tribus. O sea, ellos sí tenían un lugar dentro de las tierras, pero no eran dueños de las tierras. ¿Me hago entender? Había tierra para los hijos de Simeón, para los hijos de Leví, para los hijos de cada una de las tribus. Por lo tanto, si a mí me concedían, recordemos que eso, digamos, esta es la tierra de los judíos. Esa tierra se repartía entre quiénes, pues entre las cabezas, entre los jefes y ellos con sus familias y se repartía de acuerdo a qué, al número de personas. O sea que era de una manera equitativa en la proporción de cada tribu. ¿Qué hacía un extranjero? Pues los extranjeros que podían estar ahí
eran personas que ya tenían 40 años por lo menos conviviendo con el pueblo, porque habían salido desde Egipto. Y los hijos que habían nacido ahí eran hijos que habían nacido en el desierto. Entonces estos hijos eran extranjeros, pues ya no lo eran más. Sí, estos hijos habían nacido, digámoslo así, en esa unidad que se había convertido el pueblo en el desierto. Así que estos hijos heredaban también las promesas, pero difícilmente haya alguno que después de entrar a la tierra prometida dijera, yo soy egipcio. No creo que pasara eso. Todos los que habían cruzado el Jordán, ¿cómo eran? Hijos de Israel, conforme a las promesas. Pero esos hijos que nacieron en el desierto sí seguramente se sabía quiénes eran. De tal manera que la tierra prometida era principalmente, en el sentido más contundente sobre a quién se le firmaba pues el terreno, pues a los que se les marcaba su genealogía hasta las tribus de Israel. Así que estos eran los que traían las primicias, aunque en medio de ellos hubiesen los que en el pasado fueron llamados extranjeros. Es que ya para ese momento no se les podría llamar extranjeros. Pero ya estando en la tierra prometida, claro que podían venir nuevos extranjeros, nuevos, ¿no? Los peregrinos, los que en el camino cruzaban por allí o los que se acercaban al pueblo de una u otra manera, eh, tenían una vinculación al pueblo con el tiempo, en el cual era necesario no solamente ser parte, digamos que aceptar al pueblo, sino también a la convivencia con el pueblo y asimilarse dentro del pueblo. Entonces, pero pensaríamos, ¿y entonces nosotros qué? Nosotros podemos decir, el Señor nos dio esta tierra. Podemos decir, el Señor, como acá, va a leer. Dice en el 6, los egipcios nos maltrataron. O sea, nosotros aquí, después de tantos años y en la ubicación geográfica y en lo que somos como, 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 como colombianos, ¿no? Panameños, mexicanos, canadienses, venezolanos, chilenos, quien quiera que seamos, podemos decir, los egipcios nos maltrataron. ¿Ustedes qué piensan? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues si somos descendientes de nuestros padres, sí, claro. Pues yo digo que sí, porque él está hablando en como si. ¿Cómo? Yo digo que sí, porque así como está hablando ahí el que está hablando, Es que es como decir un lo colombiano, los españoles nos maltrataron. Pues así a mí no me lo hayan hecho hace 200 años. Lo hicieron hicieron. en mi pueblo. Por eso, pero Sí, podemos decir, a ese pueblo que lo hicieron es mi pueblo. sí. Claro. Bueno, ese es el punto de esta declaración. Es una declaración de pertenencia, donde yo no veo esto como ajeno. No lo veo como, bueno, se lo hicieron allá unos judíos, ¿no? Que ese es como el pensamiento de muchos. No, se le hizo a nuestro pueblo llamado Israel. Un pueblo que se amplió cuando el Señor lo saca de Egipto en gran número, incluyendo algunos extranjeros, a muchos extranjeros que se hicieron parte del pueblo, pero que cuando entran a la tierra prometida son un pueblo con una sola historia. Si nos fijamos, a pesar de que el pueblo cruza la tierra prometida, en las historias de la nación no se cuenta la historia de ninguna otra nación. ¿Sí, sí lo Sí, habían notado? ajá. Es decir, ahí no se cuenta la historia de lo que también sufrieron ellos como egipcios, o lo que las vivencias de los egipcios. Ah, sí, es que está la parte de la historia de los egipcios que luego se vuelven parte del pueblo, ¿no? Su historia no tiene cabida. No porque no importe, sino que no hace parte de la historia, porque aquí lo único que tiene propósito de contarse, de aclararse, de ser parte de, de la identidad de la nación, es la historia de Abraham en adelante. Es una historia que está ligada a él. ¿Por qué? Porque él es el dueño de las promesas. Es decir, no que él las tenga, sino que a él se le dieron. No, o sea, no que él las genere, sino que el Señor le dio a él las promesas. Así que toda esta historia tiene que ver con Abraham. Así que todas nuestras historias fuera de este pueblo son solamente parte del camino de cómo llegamos acá. Pero en el conteo de los años llega un punto en que no tienen ningún valor de ser contadas. ¿Me hago entender? No importaba la historia anterior de Rahab, por ejemplo. Solo se sabe que ella llegó a ser parte del pueblo y que llega a ser
parte de la genealogía de Yeshua. Imagínense eso tan grande. Rahab, la que llaman prostituta, no sé si sea realmente una prostituta, llega a estar en la genealogía del Mesías. Dígame si eso no es estar en el pueblo. Es estar por completo. Pero su historia antes de eso no tiene valor. Solo sé, como dirían por ahí, que estaba muerta y ha vivido. Solo sé que estaba ciega y ahora ve. Solo sé que estaba perdido y fue hallado. Y eso es lo que quiero decirles hoy. Nuestras historias como pueblos, claro que tienen valor. Lo tienen, por supuesto, eso no se desconoce. Pero en la historia bíblica, en la historia, digamos, extensísima de lo que es las promesas del Señor, son solamente un estado anterior. Y ahora viene un estado nuevo, donde yo solo sé que estaba perdido y Él me rescató. Donde yo solo sé que estaba por allá, no sé, en el mundo, donde sea. Y Él me miró y se compadeció de mí y me dijo, entra en mi pueblo. Y entonces ahora empieza un nuestro pueblo. Y sin ningún problema decirlo. Esas son las historias de mi pueblo. Del cual yo pertenezco porque el dueño de las promesas me involucró, me injertó, me hizo parte. Y ahora me dice, tú eres parte de mi pueblo también. Y no te sientas ajeno. Así que en lo que vamos de lo que son las primicias, como les digo, es una declaración de recibir las promesas. Pero también es una declaración de yo soy el pueblo. Y esto no se le entregó a un extraño, ¿no? No es el cananeo diciendo, tengo la tierra, no. Es el pueblo a quien se le prometió la tierra, que fue del cananeo. Y sin embargo, el cananeo, si se arrepintiera de su corazón, también podría decir, es mi tierra, pero espere, yo ya no soy un cananeo. Yo soy un hijo de Israel. Entonces, es algo muy, muy, pero muy bonito cuando lo entendemos. Así que por eso les decía, pues las primicias como concepto de mandamiento no lo podemos aplicar estrictamente, porque está ligado a las promesas de la tierra prometida. Pero amplificándolo, claro que también tenemos que presentar nuestra primicia, o es que nosotros no hemos alcanzado las promesas. Pues yo creo que sí, porque el Señor prometió que los descendientes de Abraham serían como las estrellas del cielo, ¿cierto? Y que sería padre de naciones. Y espéreme, yo no soy natural de Israel, yo soy natural colombiano. O sea que me alcanzaron las promesas. O sea que me alcanzó lo que la escritura dice hasta los confines de la tierra, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. O yo me postro delante de mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de mi pueblo. Entonces yo digo, sí, yo soy parte del pueblo. ¿Cuál es la primicia? ¿Yo cómo puedo demostrar que soy del pueblo de Dios? Piénsenla ahí un ratico. Piénsenla. ¿Cómo puedo presentar una primicia y con ella una declaración pública diciendo, como decía la declaración pública, decía, dirás, declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres que nos daría. ¿Tú cómo puedes declarar? Declaro hoy que yo soy un hijo de las promesas y he recibido la promesa de ser alcanzado y venir a ser pueblo de Dios. ¿Cuál es tu testimonio, tu demostración? Pensémoslo. El caso es que después de eso decía, y esta es mi historia, pongan atención, es la historia de que yo estuve en ese pueblo cuando vivió todo lo que vivió en su historia. El pueblo de Israel es un colectivo, pero es un ejad, es un cuerpo. A mí me parece muy interesante ver cómo nosotros que somos, nos sentimos, nos vemos, nos pensamos como uno solo. ¿Cierto? Como yo soy yo, una sola, un singular. Pero cada pedazo de mi ser, cada pedazo de mí está conformado ¿por qué? por células. Por células. Y cada una es un ser vivo. Y cada una es un ser vivo. Pero este pedazo fuera de mí no es nada. Y muere. Y estas células todos los días son reemplazadas por otras nuevas.
Sin embargo, esos millones de millones de millones de células hacen uno solo, que soy yo. Algo así podemos pensar de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es uno solo. Pero es como un hombre malherido, engangrenado, que le han quitado, ha perdido pedazos. Pero a este le pasó lo del lagarto, que saca nuevamente sus extremidades y se regenera. Ha sido como un hombre muy enfermo, la lepra. La lepra no es una enfermedad externa, es una deformación de nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Es nuestro cuerpo dañándose, matándose solito, pero puede ser purificada, puede ser sanada. Y es como eso, ver a nuestro pueblo así, como millones de células dañándose, pero sin matarlo. Sigue vivo. El problema es cuando ya lo matan y ya los muchos dañaron a la unidad, ¿no? Es cuando ya llega a un extremo donde ya no, donde muere. Pero nuestro pueblo ha sido como un hombre que se pensó un gran guerrero muy sano, pero terminó enfermo por mucho tiempo, al punto en que en muchos momentos estuvo al borde de la muerte. Pero había una promesa, vivirá. Y en la purificación de nuestro Señor, de nuestro Padre en sus promesas, ha mantenido vivo a ese enfermo. Y ha tenido que quitar mucho de sí, de lo que parecía pueblo, pero tuvo que ser quitado. Entonces, pensando así, nosotros que somos pues, uno más, una célula más de de ese universo de estrellas llamada Israel. Es importante entonces que nos veamos como parte de un mismo cuerpo que somos todos y ninguno por lo tanto es mayor que su prójimo, porque todos somos un mismo cuerpo y esta alegoría no es mía, esta es de Pablo, ¿no? Esta es una alegoría muy bonita que encontramos entre los apóstoles, diciéndose hermanos, todos somos parte de un cuerpo, de un mismo árbol. Bueno, entonces, luego de contar su historia, en el versículo 10, decía, o en el 9 dice, y pasó todo esto y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. O sea, cuando terminaba la historia de sus promesas, esclavitud, paso por el desierto y ahora recibir la tierra, es decir, y por eso puedo traer estas primicias, porque las recibí de él, dice, ahora 10, ahora de aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante de Yahweh tu Elohim y adorarás delante de tu Dios. Entonces dice, y ahora traigo el testimonio de que recibí las promesas de el Señor. Y te alegrarás en todo el bien que el Señor te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita del extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, darás también al levita, extranjero, al huérfano, a la viuda, comerás en tus aldeas, te saciarás y irás delante del Señor. Y ahora viene la declaración de los diezmos. Versículo 13. He sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ellos he ofrecido a los muertos, sino que he obedecido a la voz de Yahweh mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo. Bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y Yahweh tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, con toda tu alma, porque has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Elohim, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Elohim, como él te ha dicho. ¿Cómo la vieron? Muy bonito. Hasta el versículo 10 habla de las primicias.
Y le dice, ahora que trajiste las primicias, le dice, ahora alégrate con todo el bien que recibiste. O sea, hace esta declaración pública, de tal manera que luego no haya pues problemas diciendo es que a mí no me dieron. No, espéreme, usted trajo una primicia. Hay hay un testimonio. Y por otro lado, está el punto de que todo el mundo sepa. A- Compartamos esta felicidad para que el mundo sepa. Es decir, el fruto, la evidencia, la comprobación, para que tú, tu familia, tus hijos, todo el mundo reconozca que sí, que no una persona recibió la promesa, no, que toda la nación alcanzó las promesas de la mano del Señor que prometió a sus antepasados. Pero luego dice, y cuando acabes de diezmar tus diezmos, dirás también delante del Señor esto. Recordemos que los diezmos se presentaban de una manera diferente, ¿no? Porque lo anterior era una canasta que tú mecías y llevabas delante de quién? Del sacerdote. Pero los diezmos se le presentaban al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Entonces dice, cuando termines de presentar tus diezmos. Y aquí habla tus frutos en el año tercero. Los diezmos de que se presentaban. Ahorita leímos de las primicias. ¿Las primicias de qué? ¿De una tierra qué? ¿Cultivada? Entraron, vieron la tierra, vea. Yo te hago una demostración de que esto es lo que hay en mi tierra. Pero los diezmos de lo que se sembraba porque era de 3 años. O sea que, pero ojo, esta no es la primicia de todas las primicias. O sea, no es la primicia que se menciona en todos los pasajes de primicias. Esta es una primicia particular. Es la primicia de cuando entraban a la tierra prometida. ¿Me hago entender? No en todo lugar donde la escritura habla de primicias o bicurim o primeros frutos, es esta misma, no. Esta es una primicia de primicias. Esta es la primicia del ingreso a la tierra prometida. Una particular. Porque hay otras primicias que se presentan en las cosechas anuales, ¿no? Que es la que encontramos en Levítico. Y es una de las santas convocatorias de las festividades. Que se cuenta, ¿por cuánto tiempo las primicias se cuentan? Cada vez que hay Toda la festividad. cosecha, ¿no? Se mecían delante del Señor por 49 días. Es un día de primicias que va después Después del Shabbat del Shabbat después de panes y levadura. Se presentaban las primicias, pero de ahí se presentaban durante ¿cuánto tiempo? 49 días. Se mecían delante del Señor. ¿Se acuerdan? Lo que llamamos la cuenta del Homer. Eso se hace una vez al año y no son estas primicias. Por eso les digo, tengámoslo ahí presente. Pero las otras primicias entonces ¿de qué son? Ahí sí, de las cosechas. Que nosotros cultivamos, ojo, en la tierra prometida. Es una demostración de que mi tierra sigue siendo fértil, bendita, próspera. Imagínense que llegara un tiempo de cosechas y no hubiese primicia. ¿Qué señal era esto? De maldición. Más allá de que el Señor haya cumplido, es de lo que va a ir en el próximo capítulo. No, más bien sí cumplió. Era una señal de qué? De maldición de la tierra. Y es lo que vamos a ver ahorita. Razón por la que llegaremos al mandamiento particular de hoy. Y es porque llegaría a ser la tierra maldita. Imagínese, usted le entrega la tierra de tierras. No sé cómo sería la tierra prometida en aquella época, ¿no? Porque pues usted sabe que la tierra cambia. Y eso es debido al clima, debido a cómo nosotros tratemos la tierra. Vea que aquí nomás lo podemos ver en el terreno que tenemos. Estamos en una pequeña laderita que tiene como 50 metros de ancho. Voy a poner un ejemplo que no sé exactamente. Digamos que tiene 50, ¿cierto? Y ese es el área donde tenemos la casita y hay unas cosas ahí sembradas. Pero apenas uno cruza, digamos, del portón, que es la misma ladera, apenas tú cruzas y empiezas a descender un poco más la montaña, eso es un bosque impresionante. Por donde pisas tú ves naturaleza así nivel Amazonas. Hermosísimo. Pero aquí donde tenemos nuestras maticas, el terreno es muy diferente. ¿Y eso por qué? Porque se ha trabajado diferente la tierra. La tierra sola, de por sí, en su ecosistema,
funciona de manera impresionantemente bien, de verdad, súper bien. Todo lo que hay de ahí para abajo se siente inmediatamente su poder de vida. Pero aquí nomás el terrenito, una parte del terreno está muy seco. Y es porque no se le ha Abonado. No se le ha trabajado, digámoslo así, de la manera adecuada. Y esto es, pues, la tierra que está aquí no era de nosotros, era de otras personas. Y nosotros también hemos sido inexpertos. Y eh, se requiere ¿cómo se llama esto? Que se riegue esto con una manera particular. Y uno dice, ¿por qué allá no se riega? Pues porque allá está tan lleno de árboles que ellos mantienen una temperatura particular, mantienen una humedad que aquí no hay. Porque aquí ya no, o sea, pues está mucho más, como dicen por ahí, más pelado. Entonces, pasó el otro día que nosotros hacemos nuestros semilleros. Ya estaba una matica de mango altica, no sé, digamos que unos 10 centímetros de alto. Y ya era como momento de pasarla al terreno, ¿no? Entonces yo allá en la parte, en un pedacito del terreno que está como despejado, yo dije, aquí ese es el lugar bonito para hacerlo, ¿no? Entonces lo acomodé, lo sembré. 5 días después, una semana después, la matica toda achicopalada. ¿Y qué pasó? Pues que por la condición del terreno no se debía haber hecho así. ¿Por qué? Primero, no tenía ningún árbol que le sombre encima. Por lo tanto, el sol le da todo su impacto y aquí calienta bueno. No ha llovido mucho. Y como el terreno está seco desde arriba, pues no seco con la tierra expuesta, pero no está tan, no sé, con los nutrientes, con la vida que tienen los otros terrenos. está árido. Está más árido. Entonces cuando fui a cogerle la tierra estaba tiesa, estaba durísima. Entonces, ¿qué pasó? Que estaba en una materita con su tierra muy cuidada, muy separada. Lo pongo en un terreno que se endureció por el calor, por la falta de hidratación. Entonces las raíces no tienen cómo profundizar. Y entonces empieza ahí a sufrir la problemática. Para que estuviera bien tendría que estarle regando con mucha constancia. Entonces la regresé a otra materia, le cambié la tierra por tierra que aquí nomás bajé eh, de un camino que preparé. Ahí saqué mucha tierra negra, esa es tierra súper fértil. La acomodé, ahí está otra vez cogiendo fuerza el arbolito. Toca es que esté más fuerte para hacer y bueno, ahí ya tenemos como La visión. la visión, vamos a hacer esto, ¿sí? Pues es parte de muchas cosas, pues de nuestra falta de experiencia, de, de las condiciones del terreno. Pero a lo particular que quiero decir es que no toda la tierra siempre está de la misma manera, que ella depende de ¿qué fue lo que puso el Señor a Adán en el huerto? ¿Para qué? Del labrador, ¿cierto? No el perro ese que se la pasa ahí labrando, sino ladrando, sino de quien labra la tierra. Hay una gran ciencia, es una de las ciencias más hermosas y más antiguas. Y es la ciencia de la tierra, del campo, que yo vengo a conocer hasta ahora, que nos vinimos para acá y me parece espectacular, me parece hermoso, o sea, pero es un conocimiento tan milenario que uno como citadino desconoce por completo y se hace uno tan ignorante. Pero cuando lo conoce, a mí me vislumbra mucho este asunto de la tierra y cómo la comida, cómo el bienestar lo tienes ahí a la vuelta de la esquina si conoces cómo hacerlo prosperar. De lo contrario, puedes convertir en un moridero, es decir, un lugar inhabitable para ti, para la biología, un lugar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la tierra de Israel pudo ser en algún momento de su historia mucho, pero mucho, 10, 15, 50 veces más fértil y hermosa de lo que es hoy. La tierra prometida de lo que es la tierra de Israel tiene muchas zonas. Hay zonas completamente áridas y desérticas, hay zonas a nivel del mar, hay zonas montañosas. Tiene tantos paisajes, pero muchos son demasiado áridos. Y uno se pregunta, ¿será que siempre fue así? Quizás no. Quizás no. Y es que en 3500 años pasa mucho. Pasa mucho. Basta ver lo que ha causado ahorita el cambio climático en zonas que tú ves en el Google Maps, que también es algo muy chévere, ¿no? Para los que pueden ver ahí, péguenle una miradita por YouTube. Incluso creo que la aplicación de Google Earth lo tiene. Y es
ver los registros satelitales de las últimas décadas y cómo se van secando los ríos, los lagos, cómo va cambiando el paisaje, si era verde se va poniendo seco, cómo se ha ampliado la ciudad y los lugares de cultivos y todo esto, eso se ve. Entonces tú pones una región geográfica, no sé, Colombia, y empieza a mostrar así un cambio, un time lapse, una secuencia de fotos de ese mismo terreno tomadas por los sistemas por los satélites, ¿no? Y cómo cambia y uno dice, uy, impresionante. Y no es miles de años, décadas, no, años, años, que tú dices, así estaba el año pasado. Uno queda como impresionante. ¿Y qué pasó con esta selva que estaba acá? Entonces, ah, como esta película de no mires para arriba, no mires hacia arriba, hay gente que este asunto ya le suena cansón, ¿no? Ay, parecen los fanáticos del fin del mundo, pero es que es un asunto de verdad, que si no le ponemos cuidado, ¿sabes lo difícil que es recuperar un terreno? Dime. No, es que eso, todas las proyección. proyecciones de los científicos son muy negativas sobre nuestro mundo. Y ese es el punto. Hemos hecho maldita la Tierra. O sea, un lugar tan sumamente precioso. Porque como dicen por ahí, diamantes en el universo, eso no es nada. Pero un tronco de árbol es una cuestión que no tiene comparativo. O sea, el tronco de un árbol que tú encuéntralo en algún lugar del universo. En todo el alcance que ha tenido, por ejemplo, los satélites más poderosos, el James Webb, por allá apuntándole a una distancia muy cercana al origen del universo, no encuentra un tronco de árbol. Diamantes, hay planetas llenos de oro, de lo que quieras. Pero nótese eso. Lo que para ti es un pedazo de nada, de basura, de hojas de papel, es algo completamente especial, especial, único. Es un recurso maravilloso que yo digo, tenemos que valorar lo que el Señor nos dio. Y eso es un mandamiento, ojo, es un mandamiento que está desde el origen. Y puso al hombre al huerto para que lo labrara. Y le dijo, dominarás sobre la tierra y la sojuzgarás y la gobernarás. Y créame que el Señor no puso al hombre para que le mate. Es como cuando está el abuelito ahí, cultiva y cultiva sus maticas tan lindas y le dice al pelado, échemele ojo. Y llegó y la de Daniel el travieso, ¿no? Que le dañó el momento a su abuelito del abuelito de, ¿cómo se llamaba este señor? El vecino. George. El señor Wilson. El viejito, pobre viejito perdió toda su alegría porque un pelado se la dañó. Algo así, nos volvemos como Era una flor que solo una vez al año florece. florecía una vez al año. Somos como un hijo malcriado que por sus rabietas coge y pisotea todo el terreno bien cultivado, ¿no? Algo así, que quieres decirles que un mandamiento muy, muy importante de la escritura, que quizás para esta época no tendría sentido, ahorita lo tienen por completo. En esa época, ¿quién estaría destruyendo el mundo? Nadie. El mundo lo era todo. Un terreno fértil lo era todo. ¿Quién no valoraría una tierra prometida? Es que eso era todo. Así que no tiene sentido decir no destruyan la tierra. Nadie la destruiría. Es que sobra decir eso, ¿no? Al contrario, yo me imagino que esas tribus trabajaban en forma, nivel campesino al 100%, de saber, a esa tierra necesito que me le saque todo el trigo posible y encuentre los canales de irrigación. Y no Y había eso se plagas. llamó evolución tecnológica, saber hacer alcantarillas, saber sacar el agua de los pozos. Eso fue parte de la evolución, pero ¿en qué momento nos colapsó nuestra evolución y nos convertimos en los seres más torpes que existen, ¿no? ¿Qué es esto tan tonto que, otra vez, pongamos un terreno estéril, como cuando dice la escritura, y lo sacó del huerto y le dijo, allá, entre los cactus, entre los espinos sufrirás y con sudor comerás el pan. O sea, la tendrás difícil de para arriba, como dicen por ahí. Pero se logró y se logra cultivar otra vez un terreno difícil, con mucho trabajo, le empieza a producir su fruto muchos años y empieza a tener un terreno que ya empieza a ser autosustentable, funciona y llega uno
en un descuido, pum, y le prendió fuego. ¿Cómo queda uno? Es como que no tiene sentido, ¿no? Es como, muy triste. es algo muy lamentable. Algo así nos pasó. Nos convertimos en un mundo llorón, quejambroso, que luego que alcanzó muchas cosas y las tuvo, menospreció entonces lo que había alcanzado y quiso más, menospreciando lo que ya tenía. Y ahora que ha pisoteado todo y aún así no le importa, buscando ser muy conservador de esas formas de pensamiento tan torpes, no sé, tan tontas. Entonces la ciudad no quiere. Nos hemos hecho nuestra arrogancia, la arrogancia del hombre no tiene límites, dicen por ahí. No hay límites. Y esto sí, esto no es ser fanático al asunto del cambio climático, nada de eso, es tener lógica, es ponerle, o sea, ¿a quién le gusta que se le metan a la casa y le tiren toda la comida al piso y se la pisen? ¿A nadie? Ser Dame el realista, favor y me ser respeta, es mi casa, ser consciente, ¿no? Y eso no es ser un fanático de nada, es tener, decirle al mundo, venga, espere, sensato. párele bolas a esto porque, como les digo, uno que ve aquí un pedacito aquí nomás, 5 metros cuadrados de un pedazo erosionado donde tú le metes algo y sabes que ahí no te va a dar nada. Y al otro lado, eso da en forma, las maticas que les digo, las sembramos, ya tienen un poco de tomates. Uno dice, no, es que toca cuidar lo que tenemos porque eso es oro que se come. Es algo tan valioso que sabe delicioso y que le da a uno, le dice a uno, hay esperanza. ah, Se puede vivir bien. Se puede vivir bien. Dime, mi amor. Pues yo creo que lo que pasó con el hombre es que el sentido y la importancia de riqueza, o sea, la palabra riqueza cambió completamente. Hmm. Porque en la época de Israel, de la que estamos hablando, era completamente diferente y para ti un árbol, un fruto, algo que diera la tierra, para ti era completamente rico. Esa era tu riqueza. En cambio ahora lo que vemos es que Es el dinero. el mundo ha cambiado su, su, su pensamiento, ¿sí? Y al ver que todo es asequible, cuando tú simplemente sabes que vas a la tienda y encuentras todo lo que necesitas y no tienes que trabajar para ello, o sea, de manera, lo digo, sudar, ¿sí? Para poder adquirir eso que necesitas, pues obviamente tu sentido de pertenencia con la tierra cambia completamente. En Una cambio, cuando desconexión. hay desconexión, cuando para ti, algo que estamos haciendo ahorita, ves que puedes acceder a tus alimentos de una manera mucho más natural y trabajas para ello y le prestas la atención que eso merece, pues también lo sientes propio y te enamoras y comienza a crecer en ti ese amor Una conexión. y esa conexión que necesitas. Sí. Préstame el cargador que se me está descargando. Entonces, Lo que nosotros acá tenemos un tesoro, muchos no lo saben, pero la guadua es la mayor conservación del agua. mm, Y acá al lado del arroyo está lleno de guadua. Y nosotros, eso nos da a nosotros, digamos que el mundo está sufriendo por no tener agua. Y nosotros acá tenemos agua. Entonces, claro que usted decía, tenemos un tesoro en esta tierra que toca pues valorarlo, ¿sí? mm, Llaman el oro verde. sí. Hay cosas tan bonitas que uno piensa, ¿cierto? Que uno dice, y como decía por ahí ahorita mi esposa, es un asunto de conectarnos con lo que es realmente importante, ¿sí? El resto de cosas son pasajeras. El resto de cosas son pasajeras. Bueno, hemos sobrevalorado un término llamado comodidad. La comodidad. La comodidad. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor, no? Comodidad. Te gastas 2 millones de pesos en ir a un hotel delicioso, que sí, claro que lo vale y es delicioso, para allá en una costa, tal, y vives una semana en ese plan, en vez de utilizar 2 millones de pesos en algo que realmente te haga bien. Es decir, algo perduradero. Que les pongo el ejemplo, ¿no? Como, no sé, algo que... Es que ese es el punto de la inteligencia humana y es la capacidad de transformar las cosas. Es que podemos a nuestro terreno
o algún lugar o invertir en un terreno y puedes cultivar lo tuyo y tener tus cosas. Es que es mucho más inteligente. Es eso, es inteligencia. Es inteligencia. Tener campos productivos, no campos muertos. Entonces, bueno, ahí les dejamos esos pensamientos para que los mediten y tengan un poquito más de, o alcancen sabiduría en esto, como nosotros lo buscamos. Entonces, el diezmo se presentaba de lo que se cosechó. Entonces, ¿qué es la cosecha? Es algo que se da con el tiempo y esta es otro testimonio temporal de la productividad de un lugar. ¿Y cómo se dice? Aquí hay otra proclamación en el 13. Dirás delante de Yahweh, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, huérfano y viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Y aquí se hacía otra declaración. Y es que de lo que tú me diste, Señor, yo también he dado lo que tengo que dar conforme a tu mandamiento. Entonces, algo que aparece en la Constitución, y es hay dos términos puntuales en la Constitución de un país. En la Constitución aparecen los derechos y deberes. Yo tengo el derecho a mi tierra y aquí está mi demostración. Pero también tengo los deberes sobre mi tierra. ¿Y cuáles son los deberes? Bueno, aquí era que con lo que produce mi tierra yo daría a la viuda, extranjero, huérfano y levita. Y declaras, ¿no? Lo que llaman ahí una declaración de renta. ¿Qué? Declaras que conforme al Señor mandó, no has transgredido estos mandamientos, sin olvidarte de ellos. Dice en el 14, no me lo he robado, no he comido de ello en mi luto, ni gasté de ello estando inmundo, ni de ello he ofrecido al muerto. Es decir, no hice un mal uso de las primicias. He obedecido la voz de Yahweh y he hecho conforme a lo que me mandó. Mira, Señor, ahora desde tu morada desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye y leche y miel. ¿Por qué bendecir a una tierra que es bendita? Porque la bendición y la maldición está vinculada al tiempo. Así que una tierra que es bendita puede ser maldita. Y una tierra maldita puede ser bendita. Así que es bendita la tierra, sí, mira, aquí está mi demostración. Pero ¿qué pasa si ahora yo no cumplo mis deberes? Y yo ya no hago lo que, como se declaraba. He obedecido y he guardado el mandamiento dándole, compartiendo, con generosidad, sin ocultarlo, sin dañarlo, no dándolo podrido, sino lo que tú ordenaste como lo ordenaste al necesitado. Entonces dice, ahora bendícenos, Señor. Hemos cumplido. Mira desde los cielos y mira y bendice a tu pueblo en la tierra que nos diste. O sea que la prosperidad y bendición de la tierra de Israel era algo que estaba ligado ¿a quién? A sus habitantes. Ahorita hablamos de la importancia del mantenimiento de los terrenos y de los lugares. Eso está vinculado a cómo se labra, ¿no? Y como dice la escritura, que cada 7 años se deben parar los procesos de agricultura y dejar que la tierra se regenere. Y claro, aquí uno sí lo nota. Uno lo nota. Cuando tú trabajas mucho la tierra, ella se empieza... Pues, ¿qué hace? Absorbe todos los nutrientes de la tierra. Y entonces cuando vas a poner otra cosecha, ella ya no tiene el poder que tenía antes. ¿Y qué tienes que empezar a hacer? Pues echarle nutrientes químicos y abonos especiales para que dé. Pero la tierra cada vez es más estéril, porque ya la tierra en sí ya no tiene los nutrientes. Tú tienes que dárselos. Sale muy costoso. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que el Señor ordena? Déjala descansar, déjala que ella vuelva y agarre sus nutrientes para que lo que tú siembres, pues no tengas que estarle botando abonos especiales. Ella misma agarrará. Entonces, si no, lo que les decía, pues la tierra de Israel sí quizás perdió mucho, mucho de lo que fue. Pronto uno ve ahorita y uno dice, pues esa era la promesa. Porque así pasó cuando Israel llegó ahorita en el 49 pues a tener su tierra.
¿qué pensaban los árabes de esa tierra? Que era un moridero. Menospreciaban la tierra. El pueblo de Israel, con sabiduría del Señor, la ha rescatado de una manera muy, muy admirable. Hay unas tecnologías de irrigación, hay unas tecnologías de recuperación de terrenos impresionantes. O sea, de verdad que sí es algo digno de aplaudir, de exaltar. Y ha sido una gran enseñanza para el mundo. De hecho, ahorita yo vi la noticia, ¿no? Sí sabemos todos, ¿no? Que Europa está pasando por una crisis de sequía muy, muy tenaz. Sí, todo el de verano. Allá está una sequía que los ríos principales o muchos ríos se han secado de una manera que ya, por ejemplo, en Alemania, en algunos ríos, como el río Rin, ya no, o sea, eran rutas de navegación, como aquí en Colombia fueran las carreteras, donde llevas pues los trailers llenos de mercancía, ¿no? Pues allá también los ríos se utilizan como canales para eso. Entonces hay pequeños puertos que interconectan a Alemania y por ahí con embalses se carga mercancía. Sale barato. Pues es una forma más barata. Pero ¿qué pasa si se seca el río? ¿Qué tiene que empezar a hacer el comerciante que antes mandaba su flota vial, no, en naval, perdón, y ya no tiene? Pues que todo se empieza a encarecer. Porque ya no hay, no sé, 15 barcos, sino hay 3. Y porque el río está tan bajito que ya no pueden navegar entre él muchos. Y entonces, ¿qué empieza? Pues que el resto de otras opciones, como las aéreas y terrestres, pues se encarecen montones, porque seguramente tienen costos muy diferentes. Entonces, ¿qué hace esto? Que la economía se va a levantar, más bien a bajar, se pone muy, muy costoso todo. Bueno, y así es como funciona, ¿no? La pisaste. Entonces, ¿qué les decía? Que eso también está pasando en España. Y por ahí vi la noticia que Israel le decía, nosotros les enseñamos a regenerar sus terrenos. Y es que esa es la gran facultad que tiene ahorita Israel. Que Israel es experto en traer a la vida lugares que están muertos y secos. Muertos y secos los trae a la vida gracias a la sabiduría que el Señor nos ha dado como labradores de este mundo. El punto es aprender de eso, ¿no? Bueno, ya di mucha lora con ese cuento, pero importante. Y es que está de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿no? Señor, bendice la tierra. ¿Cuándo el Señor va a bendecir la tierra? Cuando tú no te reclames la tierra como tuya solamente, sino que hagas tu deber en la tierra. O si no, como dice la escritura, el Señor te escupirá de la tierra. Así lo dice. 16. El Señor te manda que cumplas estos estatutos, decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Cúmplelos con todo tu corazón y toda tu alma. Son los estatutos del Señor, ¿no? Deuteronomio repite tanto esto. Cuídalos de poner por obra. Cuídate de hacerlo. Cuídate. ¿Sabes qué es cuídate? Es no te descuides. O sea, no te hagas el de las gafas, ¿no? Ojo, hijo, diría mi papá. Ojo, hijo. Es como pilas. Porque si se descuida, es un error que puede ser fatal. Cuidado. Lo puedes dañar, ¿no? Cuídate de no desobedecer los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos son la vida. ¿Cómo así que ellos son la vida? Legalista. No, espere, póngale cuidado a la lógica que tiene esto, que es sencillísima. Si tú dice, oye, está chévere lo que dice el muchacho, ¿sabes qué? Voy a comprar un terreno. Y después de unos años estás quejándote, no, qué inversión tan mala, un moridero ahí, un peladero. No se trataba de comprar un lugar, se trataba de tener un lugar que tú estés capaz de darle vida, de cultivarlo, o por lo menos, de preservarle la vida que tenga. Esos son los mandamientos. Te enseñan a vivir bien. Los mandamientos te enseñan a preservar la vida.
porque te indican cómo hacerlo. Son instructivos, sencillos, contundentes sobre la vida. Cuando tú aprendes esto, aprendes sabiduría. Quien menosprecia la sabiduría, menosprecia la vida. Quien menosprecia el consejo, menosprecia su propia vida. Pero quien ama el consejo y ama la sabiduría, ama la vida misma, ama su vida. Por lo tanto, dice la Escritura, en los mandamientos está la vida. Eso no es legalismo, mis hermanos. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con el legalismo. Eso es sabiduría. Es fe. 17. Has declarado solemnemente. Has hecho una declaración pública de que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, mandamientos y decretos y que escucharás tu voz. Ahora, esto se le suma algo parecido a un voto. O sea, tú has dicho delante de todos que vas a mantener el mandamiento del Señor, que lo vas a cumplir. Que vas a cumplir tus deberes sobre la tierra prometida. Que no solamente vas y te la reclamas y dices esto es mío, sino que has hecho un juramento, una declaración de que como es tuya, entonces vas a responder, ¿no? Ah, es que este terreno es mío, sí, ahí llegó el predial, ¿lo quieres pagar? Te toca. Es tuyo, ¿no? Tú lo declaraste. ¿Por qué no lo estás pagando? Ah, no, es que se lo toca a otra. No, señor, eso es suyo. Es su responsabilidad pagar sus impuestos de su terreno, pagar los servicios de su terreno, porque es suyo, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? Tú has hecho una declaración solemne que el Señor es tu Dios, o sea, que Él te dio este terreno, así que cumple todos los mandamientos. Da las primicias, ¿qué es esto? Los diezmos. ¿Por qué? Porque esto es un impuesto sobre la tierra. Un impuesto sobre la tierra. Hoy en día que nuestro país está pasando por ese asunto de impuestos, de una nueva ley tributaria, se me olvidó, una renovación, una nueva ley, una reforma tributaria, todo el mundo se queja, pero les digo la verdad, todos debemos poner, porque es bíblico también, porque así funciona, porque así funciona todo en esta vida, y delante del Señor todos tenemos un deber sobre lo que tenemos. No solamente un derecho, sino también un deber. Así que el diezmo es una ley de tributo para el mismo pueblo. Es decir, con ese dinero, ¿qué se hace? Se daba a la necesidad del pueblo, al mismo pueblo. ¿Cómo se pretende pues en las tributarias de un país? Eso sirve para el crecimiento y desarrollo del mismo pueblo. Así que pensemos en eso, no seamos tan egoístas, ni seamos tramposos, porque si decimos que algo es nuestro, entonces también debemos responder sobre eso. Capítulo 27. Aquí ya vamos a hablar del pasaje en cuestión que tenemos hoy, acerca de una ley que está indicada con una maldición y que tenemos que por lo tanto ponerle mucho cuidado. Así que los esperamos a la segunda parte de este estudio, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor, que el Altísimo les bendiga, les dé sabiduría y a todos nos dé alegría, gozo de cumplir su voluntad. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua.
Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey